Hola a todos. En este video vamos a desarrollar el tema balances de masa en unidades múltiples. Este es un procedimiento usado en la mayoría de los procesos de fabricación industrial. Es decir, la mayoría de los procesos de fabricación industrial constan de varias unidades de proceso. Para realizar el balance de masa, cuando se tienen varias unidades de proceso, unidades múltiples, vamos a considerar lo siguiente. Primero, definimos sistema como cualquier parte del proceso seleccionada para realizar el balance de masa. Si es cualquier parte del proceso, pues entonces en este caso, como son varias unidades de proceso, supongamos un sistema con 3 unidades de proceso, ya es un sistema de unidades múltiples. Aquí tendríamos la unidad de proceso 1, unidad de proceso 2, unidad de proceso 3. En este caso se pueden elegir entonces varios sistemas para realizar el balance de masa, porque el sistema es cualquier parte del proceso. Supongamos entonces que podemos seleccionar como sistema solo la unidad de proceso 2. Ese sería un sistema. O podemos seleccionar únicamente la unidad de proceso 1. Ese es un sistema que podemos seleccionar. O podemos seleccionar las unidades de proceso 1 y 2, pero me quedó mal hecho el dibujo. Si seleccionamos las unidades de proceso 1 y 2, pues las corrientes que salen de 1 y 2 deben hacer parte del sistema, es decir, atraviesan la frontera del sistema. Ese es un dato interesante. En este caso, si tomamos como sistema las unidades de proceso 1 y 2, tenemos 4 corrientes que atraviesan las fronteras del sistema. Por lo tanto, esas 4 corrientes serán las 4 corrientes que se utilicen en los balances de masa. Esas corrientes son la alimentación a la unidad de proceso 1, la salida de la unidad de proceso 1 que va hacia el exterior del proceso, la salida de la unidad de proceso 2 que va hacia el exterior del proceso y la salida de la unidad de proceso 2 que sirve como alimentación a la unidad de proceso 3. Esas serían las 4 corrientes que interesarían en este sistema. Pero también se puede escoger como sistema todo el proceso. Si se escoge como sistema todo el proceso, ese balance de masa recibe el nombre de balance global de masa. Balance global de masa. Entonces, si se elige todo el proceso como sistema, el balance de masa se llama balance global de masa, balance global de masa, balance global de masa. Esto no quedó bien escrito. Balance global de masa. En los demás casos
pues se tendrían balances de masa que se podrían hacer balance total de masa y balance parcial de masa. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo escojo como sistema solo la unidad de proceso 1, sobre esa unidad de proceso 1 puedo plantear balance total de masa y balance parcial de masa. O si escojo como sistema las unidades de proceso 1 y 2, sobre ese sistema puedo plantear balance total de masa y balances parciales de masa. Igual si escojo el balance global de masa. Si escojo el balance global de masa, sobre ese sistema puedo plantear balance total de masa y balances parciales de masa. ¿Qué significa eso? Que se pueden obtener muchas ecuaciones, varias ecuaciones. Entonces, eso significa que se pueden obtener o se pueden utilizar varias ecuaciones de masa. Se pueden utilizar varias ecuaciones de masa, varias ecuaciones de balances de masa. Aumenta pues el número de ecuaciones, por lo tanto también puede aumentar el número de incógnitas. ¿Qué se sugiere? Tratar de plantear estas ecuaciones empezando por las más sencillas y resolverlas en ese orden, resolverlas en el orden que van desde las ecuaciones con el menor número de incógnitas hacia las ecuaciones con el mayor número de incógnitas. Entonces, se sugiere eso. Ahora, puede haber un proceso de recirculación o de derivación, que lo vamos a ver enseguida. En ese caso, digamos, acá tenemos una recirculación. Este punto se denomina punto de mezcla. Pues ese punto de mezcla también puede ser tomado como sistema para relacionar las bases de cálculo, para resolver bases de cálculo, sistema de ecuaciones. Entonces, también los puntos de mezcla que se presentan en la recirculación y en la desviación o derivación pueden ser elegidos como sistema. Entonces, vamos a pensar ahora un poco en esas operaciones que incluyen recirculación, derivación y purga. Vamos a mirar ese tema y cómo hacer los balances de masa en operaciones con recirculación, derivación y purga. Iniciemos mirando la derivación o desviación. En algunos casos, una parte de una corriente que entra a una unidad de proceso se desvía alrededor de esa unidad de proceso y se mezcla con la corriente que sale de la unidad. Eso es una desviación o derivación y también recibe el nombre de bypass. Entonces, representaríamos una derivación o desviación de la siguiente manera.
Tenemos un sistema, por ejemplo, con 3 unidades de proceso. Y una parte de la corriente que sale de la unidad de proceso 1 y va a entrar a la unidad de proceso 2, una parte de esa corriente se desvía sobre la unidad de proceso 2. Es decir, esa parte de la corriente no interviene y no entra a la unidad de proceso 2, sino que se mezcla con la corriente que sale de la unidad de proceso 2. Eso es una desviación. Eso es una desviación. Aquí tenemos esta corriente, se puede llamar alimentación. En este caso, alimentación fresca, porque es una alimentación a todo el proceso. Y acá tendríamos unas corrientes que las voy a enumerar como 1, 2 y 3. Esas 3 corrientes son diferentes lógicamente en cantidad. O sea, la cantidad 1 es mayor que las cantidades 2 y 3, porque una parte de la 1 se desvía, de tal forma que no pase por la unidad de proceso 2, y una parte de esa corriente 1 entra a la unidad de proceso 2. Son diferentes en cantidades, pero la composición es la misma. Entonces, hay ese componente en este tema de desviación o derivación, y es que las composiciones de las corrientes 1, 2 y 3 son idénticas. Eso significa que si escogemos como sistema ese punto de mezcla, solo podríamos hacer allí balance total de masa, diciendo que M1 es igual a M2 más M3. Solo podríamos usar ese balance de masa. En ese caso, el balance total de masa sería entonces que M1 es igual a M2 más M3. Pero no tendría sentido hacer balances parciales de masa debido a que las composiciones son las mismas. Ese es el concepto de derivación o desviación. La recirculación consiste en que parte de una corriente que salga de una unidad de proceso se devuelve y se mezcla, por ejemplo, con alimentación fresca. Este podría ser el caso. Tenemos acá la unidad de proceso 1, la unidad de proceso 1, la unidad de proceso 2, la unidad de proceso 3. Parte de la corriente que sale de la unidad 1 se devuelve y se mezcla con la alimentación fresca. Esa corriente que se devuelve se denomina reciclo o recirculación y se combina con la alimentación fresca. Por lo tanto, la alimentación que entra a la unidad de proceso 1 ya no es la alimentación fresca, sino que en su cantidad viene aumentada justamente en la cantidad de reciclo que se está devolviendo. Si esta es la corriente 1, la de reciclo es la corriente 2, y la corriente que entra a la unidad de proceso es la corriente 3,
podemos decir en este caso, en un balance total de masa, que M3 es igual a M1 más M2. Y en este caso, las composiciones de las corrientes 1, 2 y 3 son diferentes o pueden ser diferentes, deben ser diferentes. Si se está haciendo algún proceso en la unidad de proceso 1, esas concentraciones deberían ser diferentes. Pero en el punto de mezcla, que es este punto que estoy señalando, en el punto de mezcla, también hay 3 corrientes. Esas 3 corrientes del punto de mezcla sí tienen la misma composición. ¿Para qué sirve la recirculación? Sirve para reutilizar reactivos no consumidos. Sirve para controlar temperatura. Sirve para controlar concentraciones. Ahora, la desviación o derivación también sirve para controlar concentraciones. Por ejemplo, en la operación de destilación, con el fin de controlar concentraciones, se recicla parte del condensado a la columna, con el fin de mejorar incluso la transferencia de masa. En esta operación de destilación, parte del condensado se recicla a la columna. En operaciones de recirculación, es conveniente muchas veces calcular la relación de recirculación. Y esa relación de recirculación se calcula con esta relación. Cantidad de sustancia en el reciclo sobre cantidad de sustancia en la alimentación fresca. Lógicamente, si hay una reacción química, entonces la relación de recirculación es la cantidad de reactivo en el reciclo dividido entre la cantidad de reactivo en la alimentación fresca. Y finalmente, la purga. ¿En qué consiste la purga? Consiste en retirar una pequeña cantidad de material de todo el proceso, de todo el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos, esto normalmente se da en procesos unitarios con recirculación. Normalmente se da en procesos unitarios con recirculación. Entonces aquí puede haber una recirculación y una parte de esa recirculación se retira del sistema. Eso se denomina purga. Entonces la purga se presenta cuando una pequeña cantidad de material no reactivo está presente en la alimentación de un proceso con recirculación. Y entonces se utiliza la purga para retirar ese material, evitando su acumulación. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Que hay un material que no participa de la reacción, pero que siempre está entrando con los reactivos. Entonces, si ese material que no participa con la reacción y que siempre está entrando con los reactivos no se retira del proceso, se va acumulando. Y nosotros consideramos únicamente procesos en estado estacionario, es decir, procesos en los cuales no hay acumulación de material. Hay que evitar esa acumulación, para eso se usa la purga. En procesos en los cuales no hay reacción química, es decir, en operaciones unitarias, por lo general es muy poco usada la purga. Espero que estos conceptos les sean de utilidad. Muchas gracias.